Don William Quirós nos trae la segunda edición de su libro La prueba del dolo. La primera edición ya fue publicada en Costa Rica. De esta edición, don William trae 3 o 4 ediciones que pueden adquirirlas ahora en el agape que tenemos al final. He dado lectura al libro de don William y me quedo pensando. Hay un párrafo pequeño que es la génesis, puedo decir, de este libro y que los que lo escuchan van a querer saber efectivamente de dónde nace todo lo que don William nos trae como la prueba del dolo. Y la ventaja que tenemos con don William es que además de ser juez de la República, se ha especializado en el área de la litigación oral y muchas de sus obras tienen que ver precisamente con lo que es la teoría del caso a través de la enseñanza que la Escuela de Litigación Oral nos ha permitido hacer. En su presentación del libro, don William dice: el fiscal, a partir de las afirmaciones probatorias incorporadas en el debate dialéctico contradictorio, argumentará la atribución del dolo ante el juez. El fiscal no prueba el dolo, es el juez quien lo tendrá que realizar luego de concluir la reconstrucción del juicio de hecho. Esa es su obligación, llegar cognitivamente a los hechos probados. Luego el juez ingresará al juicio de derecho, en donde evaluará la significancia social de la conducta, efectuará los respectivos juicios de imputación objetiva y la subjetiva. Es en este último escenario procesal en el que finalmente se da la probanza judicial del dolo. Por tanto, el dolo se interpreta, valora y se produce su probanza en la mente del juez y no en la del sujeto activo o hechor del hecho, porque el dolo es un concepto jurídico, ya que lo establece el legislador. El dolo no es un hecho, el dolo no pertenece al mundo, sino al derecho. Los jueces deben ser muy cuidadosos al construir en la sentencia el análisis y probanza del juicio de imputación subjetiva. Ese párrafo me dejó pensando. Nosotros tenemos una concepción diferente y don William, que ha sido y que es un estudioso del derecho, nos trae una concepción diferente. Si tenemos la oportunidad de leer este libro, nos vamos a dar cuenta por qué es que don William tiene esa concepción. Si me pongo a leer el currículum de don William, nos vamos como a las 11 de la noche. Pero voy a tratar de hacer una síntesis pequeñita. Don William es designado doctor honoris causa de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos, en México, y la Barra Interamericana de Abogados, en fecha 23 de febrero del 2018, le otorgó públicamente en la Ciudad de México el premio al mérito jurídico 2018, acreditado mediante la resolución 031-2018. Es abogado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, licenciado en Educación de la Universidad César Vallejo, tiene el título universitario de especialista en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, España, es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, bachiller en Educación de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, maestro en Derecho Penal de la Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, doctor en Derecho de la Escuela de Posgrado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y candidato al grado de doctor en Educación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Don William ha participado en innumerables eventos académicos a nivel nacional e internacional, no solamente en nuestro país, sino que en México, en Colombia, en Perú, en Bolivia, y ha escrito una serie de libros y de obras que son de lectura obligatoria en el Perú, dentro de las cuales podemos destacar, el libro El interrogatorio cruzado en el modelo procesal acusatorio,
el libro La negociación y justicia reparadora, la probática para el caso penal, el interrogatorio cruzado en el modelo procesal acusatorio, la prueba del dolo, la prisión preventiva desde la perspectiva constitucional dogmática y del control de convencionalidad, el interrogatorio en el nuevo Código Procesal Penal, ha escrito una guía metodológica para construir una teoría del caso, la construcción del alegato de apertura a partir de la teoría del caso, el delito de conducción de vehículos motorizados en estado de ebriedad o drogadicción, lecciones de derecho penal general, la investigación jurídica y el delito de detención arbitraria como tipo penal. Y esta obra, que ya tiene 2 ediciones, la edición actual es mejorada bajo el lema de la actividad probática. Don William, el auditorio es para usted. Nuevamente, mi aprecio y saludos a los presentes. En primer lugar, un saludo por el Día Internacional del Abogado. En segundo lugar, el agradecimiento a la Asociación Internacional de Profesionales del Derecho de Costa Rica. En tercer lugar, mi agradecimiento personal y también de CISEP a Rafael Rodríguez, por su apoyo en que se concrete todas las actividades de este grupo que ha venido a Costa Rica. Gracias también a ustedes por estar presentes y esperarnos tanto tiempo. Trataremos de hacer una síntesis apretada de lo que tendríamos que explicar de repente un par de horas. Las diapositivas se van a quedar acá, pero hay cosas puntuales que vamos a ir. Para un penalista es necesario que distinga las escuelas penales: el causalismo, finalismo, neofinalismo y el funcionalismo. También es indispensable que conozca cuál de estas escuelas inspira la función de un fiscal y también la función jurisdiccional del juez, unipersonal, del colegiado o del Tribunal de Apelaciones. Y así como los señores jueces supremos cuando se va vía casación. ¿Por qué digo esto? Porque cabe la posibilidad que el defensor maneje el finalismo y el juez sea un funcionalista. Y en el funcionalismo tenemos 2 vertientes: el funcionalismo moderado de Roxin y el funcionalismo extremo de Jacobs, Fischer. Entonces, tenemos que saber con quién vamos a litigar, y ahí entra la litigación. ¿Con quién vamos a litigar? Es decir, ese fiscal de repente es finalista. ¿Y por qué digo esto? Porque para el finalismo el dolo es voluntad y conciencia. Y para el funcionalismo solo es conocimiento, conciencia y no la voluntad. Por eso que eso es fundamental. Es ahí donde tiene que conocer al operador de justicia, al operador del proceso penal, para que se pueda adherir, para que pueda explicar, para que pueda argumentar, para que pueda construir sus alegaciones, incluso para armar su cuadro de pruebas.
porque no podemos ir a la etapa intermedia, ingresar a la actuación estelar, juzgamiento, si no dominamos probática, si no sabemos el cuadro de pruebas. Es que se va a juicio y se va mal preparado. Es que para participar en la fase de indagación, de investigación, ya hay que construir un cuadro de pruebas. Perfecto, Andrés Ibáñez. Para ir a la etapa intermedia tengo que tener un cuadro de pruebas. Y esto es en todos los ámbitos, penal, civil, laboral, constitucional, etc. Nadie nos podemos excluir de eso. Porque lo contrario, se trasluce un trabajo profesional no planificado, no diligente, no al que corresponde de defensa eficaz. Por eso que es necesario ahí conocer dogmática penal, conocer dogmática procesal. Para mí no me basta conocer el código, porque no es suficiente. Hablar de dolo es saber de dogmática penal. Pero lamentablemente en mi país, muchos jueces, fiscales y abogados son codigueros y creen que en el código está la solución. Y no es así. Por el contrario, se necesita conocer de dogmática, incluso dogmática procesal, porque es un terreno que ha sido abandonado en mi país. Procesal penal, digo. Pero ahora hay una nueva generación de procesalistas que han ingresado a hablar ya de la epistemología de la prueba. Eso es importante y eso comienza a generar las investigaciones que hoy tenemos. Y dentro de esas enseñanzas, si revisamos el finalismo, nos vamos a encontrar con la ausencia de dolo y que tiene que ver en la conducta. Categoría tipicidad. Fíjese, porque ahí se habla de la ausencia de dolo, paréntesis, significa ausencia de voluntad. Y no podemos confundir la ausencia de dolo con el que el dolo es atípico o que el dolo es típico. ¿Por qué? Porque para el finalismo es voluntad y conocimiento. Para el funcionalismo es solo conocimiento. Eso es importante. Y en Perú ya existe diversa jurisprudencia suprema que señala y que utilizan al dolo normativo y no al dolo psicológico. Es que el deseo, el querer, la voluntad está en el dolo psicológico. Por ahí entramos a diferenciar estos temas. Debemos recordar las enseñanzas que hemos tenido en el pregrado. Y en el pregrado nos han enseñado el iter criminis, ¿cierto? Y en el iter criminis, ¿qué cosa tenemos? La fase interna y la fase externa. Y en la fase interna está la ideación, la deliberación y la representación. Y luego pasamos a una fase intermedia donde están los actos preparatorios, los que los códigos penales de diversos países los catalogan como punibles y no punibles. Y luego ingresamos a los actos ejecutivos, que es la fase externa. Entonces, si esto nos podemos evaluar con lo que anteriormente hemos dicho, el dolo psicológico lo vamos a encontrar pues en la fase interna y el dolo normativo en la fase externa. La pregunta es, si todos ustedes fueran investigadores, fiscales, jueces, ¿pueden ingresar a la mente del sujeto activo del delito? Solo esa es la pregunta y nos da solución a todo este problema.
La respuesta es no, porque existe un principio de imposibilidad del acceso a la mente. No se puede. Por lo tanto, con este razonamiento nos oponemos a aquellos que sostienen al dolo psicológico, porque ellos no podrían probar, si fueran jueces, fiscales o investigadores, el deseo, el querer, la voluntad. Muñoz Sabaté es uno de los defensores del dolo psicológico. Y Muñoz Sabaté, en su libro de Probática, nos habla de diversos puntos, pero entre los resaltantes e importantes para este tema, dice, es que el juez se va a dar cuenta, se va a percatar que el individuo ha actuado conscientemente y esa conciencia le va a permitir al juez traslucir la intencionalidad que tenía. Y esto, cuando me pongo a hablar de la intencionalidad, me hace recordar un acuerdo plenario que tenemos sobre el delito de feminicidio en el Perú. Y esos jueces supremos han concluido que el delito de feminicidio es un delito de intencionalidad. Yo estoy trabajando ya un libro de prueba de feminicidio y violencia de género, y ese es uno de los puntos, más discutibles que va a haber. Porque si yo defiendo a los partidarios del dolo normativo, tendré que, a base de conocimiento, discrepar con los jueces supremos para decirle que el delito de feminicidio no son delitos de intencionalidad. Porque los delitos de intencionalidad son aquellos que se conocen en la dogmática penal como lo de tendencia interna trascendente o los delitos de tendencia interna intensificada. Es decir, que está más allá del dolo, está en la profundidad de sus neuronas. Es difícil. Es decir, para aquellos que han construido ese acuerdo plenario, para aquel juez que ha insertado ese argumento, simplemente o no se ha percatado o desconoce estos temas del dolo psicológico. Por eso que es importante tener claridad sobre esto. Entonces, como el delito de feminicidio es un nuevo tipo penal que hoy día los abogados, el caso que tienen es violencia de género, violencia familiar, que se ha penalizado, feminicidio, y como en el Perú todos los días hay estos casos, se tienen que especializar. Y es importante. Por eso es que esas diapositivas que yo les pongo a la vista son importantísimas. Miren la última que dice, el observador no tiene el ojo de la mente interna, ergo, no logrará saber cuál fue su real intención. Es que no se va a poder saber. No se va a poder saber, porque el ciudadano va a decir, me abstengo de declarar, no va a colaborar, va a obstruir, no va a decir la verdad. Entonces, ¿a partir de qué vamos a construir el dolo? El dolo para aquellos que estamos en la tendencia del dolo normativo se construye a partir de los actos externos, es decir, de los actos ejecutivos criminales, que se tienen que constatar, que se tienen que verificar, que se tienen que acreditar en el proceso penal. Porque si no se acreditan, el fiscal va a decir, como en muchos casos, formulo acusación, pero cuando construye su acusación, cuando enuncia su acusación, ni siquiera habla sobre la prueba del dolo. Y lo mismo sucede acá en Costa Rica, porque no te hablan de la prueba del dolo. Entonces, si no hablan de la prueba del dolo, si no dicen cómo se ha acreditado el dolo,
Y el tipo penal exige que para que sea un injusto penal culpable, tiene que haberse configurado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Y el dolo es un elemento esencial de la tipicidad subjetiva de la figura penal. Es importante esto. No estamos hablando de la prueba de indicios, porque en la prueba de indicios no es necesario que el fiscal construya o diga si es prueba directa o prueba indirecta, porque la prueba de indicios es un método de valoración. Estamos hablando del dolo, y el dolo es un elemento del tipo penal. Por lo tanto, hay obligación que el fiscal diga públicamente cómo está acreditando el dolo, para que el juez diga el dolo es típico. Esto es lo que hemos dicho. Mire, ahí traigo una diapositiva que digo, los hechos son un conjunto. Claro, los hechos son un conjunto, es una unidad unitaria. ¿Y eso dónde está? En la conducta exteriorizada al mundo externo. Y eso es un acto externo, eso es un acto ejecutivo criminal. Es el mundo externo donde se dan y se concretan todos los actos ejecutivos del delito. A partir de lo que realice el sujeto, se puede probar el dolo. Le vamos a explicar eso un poquito más. El dolo es un concepto jurídico. Eso debe quedar claro. Mírese, mire eso que está entre comillas. Se tiene que saber el contexto delictual. Yo cuando enseño probática le digo a los abogados, a los investigadores y a los jueces, señor, usted tiene que conocer dos situaciones diferentes. Una, el estado de las cosas. Esto, por ejemplo, es un estado de las cosas. Y otro es el momento y el lugar del hecho delictivo. Este es un estado de las cosas. En 3 minutos ingresan 5 delincuentes con arma de fuego. Y entran y lo primero que dicen es todo el mundo al suelo, billeteras, relojes, y el que no obedece le mete un disparo. ¿Por qué tenemos que conocer el estado de las cosas? Pregúntense, abogados. ¿Por qué? ¿Por qué solo tiene que conocer eso la policía, los investigadores, y por qué no los abogados? En Perú los abogados comienzan a litigar, a defender a partir de lo que la policía, el fiscal le dice, esto ha sucedido. ¿Y por qué para mí es importante que los abogados retrocedan en el tiempo y se vayan al estado de las cosas? Porque en materia de probanza vendrás en este momento, vas a retroceder nociológicamente y vas a tener que buscar cuántas cámaras, vídeos existen, cuántas posibles fuentes de prueba podrían haber como testigos, quiénes más pudieron estar en los lugares y cuáles son esos lugares. Porque ahí se va a recolectar las fuentes de prueba, porque también se va a recoger los testigos mudos del caso. Por eso que es importante ir al estado de cosas, reconstruirlo ustedes como abogados, como criminalísticas, como policías, investigadores, fiscales, lo que fuere. Pero si solamente van a trabajar a partir de lo que se describe de contexto delictual, no es suficiente. Por ahí empiezan mal los abogados. Y eso le va a permitir conocer el real contexto social del hecho criminal.
y conociendo el real contexto social, van a poder interpretar la significancia penal que se necesita para poder hacer la atribución del dolo. Eso. Vamos a acelerar. Mire, yo cito esto, le pongo comilla, le pongo negrita, porque es importante. La conciencia es un libro cerrado donde ningún juez de la tierra puede leer. Entonces no podemos ingresar, no podemos conocer. ¿Qué es lo que va a hacer un ciudadano? Si está arrepentido, si su conciencia lo acusa, tendrá que comenzar a describir. Sí, comienza a describir sucesos, acontecimientos, eventos en el que ha participado. Pero muchos caen en tentación y dicen, ya está confeso, ya aceptó. No, no está confeso, porque existe la teoría de la verdad como correspondencia, porque tenemos que aproximarnos a la verdad. Y ahí está la diferencia de la prueba penal con la prueba civil. Porque en civil solo se verifica las afirmaciones de las partes y en el penal no solamente se verifica, sino además se tiene que verificar si existe correspondencia con lo que ha sucedido en el contexto real, social de los hechos. Esa es la diferencia de las finalidades del proceso penal con el proceso civil. Por eso que es importante estos puntos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que se va a acreditar? Yo estaba ahí, he cogido las diapositivas y he recreado un ejercicio para que se pueda entender más claro, con más claridad, porque este material se queda. Miren, cuando yo hice este libro, en mis investigaciones llego a una conclusión que la ha enfatizado hoy día Rafael acá. Los fiscales y los defensores no prueban, solo acreditan. Y esta conclusión es a partir de la teoría del conocimiento, de los niveles de conocimiento. Porque el nivel certeza le corresponde al juez, el nivel probabilidad le corresponde a las partes, el nivel verosimilitud le corresponde a las partes y al juez solo el nivel certeza. Eso quiere decir que el fiscal y el abogado solo atribuyen y cuando están en el juzgamiento solo acreditan. Y si solo acreditan y la prueba la adquiere el juez, porque no es un expediente escrito, porque todo es oral, porque el juez adquiere la prueba, ¿dónde se forma la prueba? En la mente del juez. Miren, atrevido Quirós para desdecirse a todos los procesalistas peruanos y decirle, porque todos dicen que la prueba, y yo digo, la prueba se produce en la mente del juez. Y si revisamos la literatura de Jordi Ferrer, de Marina Gascón Avellán, de Jordi Niva Fenol, Tarufo, a partir de sus enseñanzas, yo concluyo esto. Y lo dijo Alfredo Araya hoy día. Reiteramos, el dolo se inicia, se forma en la cabeza del juez, no en la del autor del delito, porque muchos creen que el dolo está en la cabeza, en la mente del sujeto activo. No es, la parte no prueba, solo acredita, el juez no tiene iniciativa probatoria, no produce prueba, solo la adquiere. Lo que hace un fiscal y un abogado es acreditar hechos, producir prueba, corroborar prueba, llevar patrones probatorios para la convergencia frente a los conflictos probatorios, frente a la prueba débil o frente a la redundancia probatoria.
Por eso es que cuando estamos en terreno de prueba, tenemos que conocer obligatoriamente los patrones probatorios, porque si no sabemos patrones probatorios, no sabremos distinguir cuándo se produce prueba, cuándo se corrobora prueba o cuándo se converge prueba. Todo mezclamos, entremezclamos y creemos que todo está produciendo prueba. No es así. Bien, con este ejercicio que les voy a poner, miren, un ejercicio de probanza, que acabo de hacerlo y uso a Juan y a Pedro como sujetos activos y como pasivos a Julito y a Aurelio, que están acá presentes, ¿sí? Y uso la avenida 9 con la calle Central y uso el Hotel Bes. Miren, vamos a ver, vamos a verificar si todo lo que hemos dicho brevemente es cierto. Miren, esto se tiene que acreditar de manera objetiva, racional y de forma válida. Juan y Pedro estuvieron juntos, bebieron licor horas antes del hecho delictivo. Primera afirmación que se tiene que acreditar obligatoriamente. ¿Estuvieron bebiendo o no estuvieron bebiendo? Ahí me he equivocado una palabra. Segundo, Juan y Pedro abordaron una moto lineal que no tenía placa de rodaje para circular por la avenida Central y calle 9 del centro de San José, zona roja. Julio y Aurelio salían del hostel Bes San José con dirección a la esquina para abordar un servicio de taxi. Ambos se encontraban hablando por teléfono. ¿Se tiene que acreditar? Se tiene que acreditar. ¿Cómo se acredita? Ese es otro tema. Ese es un tema de probática. Es decir, ¿cómo se acredita? Testigos. No hay testigos. Muy bien. Cámara de vigilancias. Ese es otro tema. Pero lo que se está diciendo se tiene que acreditar para ir al dolo. Siguiente, Juan y Pedro observan desde unos 150 metros a Julio y Aurelio. Los ubican. ¿Se tiene que acreditar? Se tiene que acreditar. Pedro se baja de la parte posterior de la moto, empuñando en su mano derecha un revólver. Pedro apunta con su arma a Julio y Aurelio y les grita: entréguenme los celulares. Ellos se resisten a entregarle los teléfonos, los agrede, los golpea en su cabeza a las víctimas. ¿Se tiene que acreditar? Se tiene que acreditar. ¿Es acreditable? Sí. Eso depende del trabajo del investigador y del fiscal. Después de los golpes, Julio y Aurelio se arrodillaron, levantaron sus manos y se dejaron sustraer los teléfonos. Ellos se dan a la fuga, abordan la moto, se dan a la fuga, porque Juan los estaba esperando. Pero fíjese, se dan a la fuga, pero son intervenidos en ese restaurante Yo Amo a Costa Rica, que está frente al Museo Nacional, ¿cierto? Yo quiero a Costa Rica, o yo amo a Costa Rica, ¿sí? Son ubicados, son capturados y no se le encuentran los dos aparatos telefónicos. Se tiene que acreditar que ellos se dieron a la fuga, se tiene que acreditar que ellos despojaron de los dos teléfonos, sí. ¿Se tendrá que corroborar? Sí. ¿Tendrá que haber testimonios o actos de probanza que converjan a la misma hipótesis? Sí. Eso depende ya del trabajo de prueba. Julio y Aurelio presentan el examen de integridad corporal por los médicos legistas 3 días de atención médica por 12 días de incapacidad temporal, ocasionado por agente contundente duro. En ese ejercicio, ¿cómo es que se va a acreditar el dolo? Si en el juzgamiento se acredita cada una de estas afirmaciones, que es el alegato de apertura y que sostiene la teoría del caso, entonces, desde el enfoque del dolo normativo,
el juez va a decir, bien señores, he efectuado el juicio retrospectivo de los hechos, porque lo obliga la ley, he llegado a los hechos probados, porque así lo enseña también Michele Tarufo, cuando dice el juez formalmente define los hechos probados. Bien, entonces el juez le va a decir, a partir de cada uno de estos hechos, estos actos externos que usted ha realizado y el fiscal lo ha acreditado en este juzgamiento oral, yo estoy en la capacidad, en posición ex post, posterior al delito, no ex ante, estoy en condiciones de decirle a usted, Juan y Pedro, que su conducta ha sido consciente. Por tanto, el dolo es típico. Fíjese, por tanto, el dolo es típico. Usted hizo conscientemente, porque usted deliberó. Mire, porque usted deliberó, porque usted planificó, porque usted estuvo junto, porque ustedes estuvieron juntos. Ambos estuvieron bebiendo licor. Ambos abordaron una moto lineal. Ambos observaron a las dos víctimas. Usted sobreparó con la moto, Pedro bajó de la moto, bajó con un arma de fuego, apuntó, golpeó, agredió, los victimizó, luego sustrajo el bien, abordó la moto lineal y se dieron a la fuga. Eso configura al dolo en típico. Es decir, esa tendrá que ser la manera de poder construir una acusación contra Juan y Pedro y señalar que el dolo es típico. Entonces, los defensores, para que no se llegue a acreditar el dolo, para que el dolo sea atípico, ¿qué es lo que van a hacer en un juzgamiento? Tendrán que utilizar los objetivos del contraexamen para poder refutar hechos y evidencias. Primero, no estuvieron en esas dos calles. Segundo, no se le encontró ninguno de los teléfonos celulares. Tercero, ellos estaban en otra acción. Nunca estuvieron ahí. Por ahí va a correr el norte de esa defensa que va a buscar la duda o que va a buscar que sea absuelto. En resumen, señores, porque a mí me han concedido el tiempo limitado, el dolo normativo se prueba a partir de los hechos externos, de las acciones externas realizadas por el sujeto activo y que son constatables, verificables de manera objetiva. Porque ingresar a probar el dolo desde la perspectiva psicológica genera determinada carga subjetiva en el juez. Y en vez de quedar en la racionalidad de la prueba, entramos a la irracionalidad de la prueba. Y que en un juez no puede existir. Puede haber un apasionamiento en la fiscalía, pero no en el juez. He concluido. Muchas gracias. Muchas gracias, don William. Exponer en 20 minutos un libro de más de 300 páginas es muy difícil. Yo le agradezco el resumen que usted ha hecho. En este caso particular nos queda claro en sus últimas palabras de que ciertamente cuando tenemos la defensa en un caso tenemos tres posibilidades. ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? ¿O lo hizo pero? Y es lo que tenemos que tratar de establecer para ello. Don William, muchas gracias por lograr permitir que compañeros del Perú, colegas del Perú, nos expresaran su conocimiento y este derecho comparado. Y muchas gracias a usted por hacer obras que también se están publicando en Costa Rica y ser parte de nuestra doctrina costarricense.
tengo una deuda con usted, le había pedido el permiso para tropicalizar un libro, estoy trabajando en eso y vamos a ver si de alguna manera podemos trabajar. La Asociación Internacional de Profesionales en Derecho, don William, le agradece su participación y como un pequeño agradecimiento, la compañera Amanda va a hacer la entrega del certificado y un presente que espero esté en el Perú con el corazón que nosotros se lo entregamos. Los invitamos a pasar a todos al auditorio de expresidentes que está terminando aquí la salita, el que conocemos, para que podamos compartir un vinito y unos quesitos por ahí con todos.